Bendice a mis hermanos que se conectan en esta mañana, que Dios mío, allí en Montehermoso, en la obra, en tu obra, Señor de Cristo, Pan de Vida, en Mar del Plata, en De la Garma, en Trelew, en Ushuaia, Señor. Bendice a mi hermano Víctor, Señor, a mi hermana Mirta, a Joana, su hija. Bendice a la familia Mamaní, Padre, y a Gustavo que está entre nosotros. Bendice cada familia. Te doy gracias por cada uno de los que no pudieron venir, Señor. Bendíceles de la misma manera. Nuestro Dios es un Dios bueno, eficaz, poderoso. Qué hermoso poder expresarle. Señor, es como que a veces no alcanzan las palabras por lo que has hecho en mi vida. Sabe que eso es tan poderoso, es tan hermoso poder decirle y que el diablo escuche, diablo inmundo, cuando en otro tiempo nos tenía atado, nos tenía subyugado, pero hoy puedo decirte, Señor, gracias, perdón, porque me hiciste libre, porque cuando llegaste a mi vida, todo lo cambió. Y ese es el poder de Dios. No es una religión, es vida, es potencia del cielo, es dinamita en el mundo espiritual. Todo lo que usted no puede hacer en su vida, que lo gobierna, hermano, para eso está el Espíritu Santo, para romper las cadenas de cualquier vicio que usted tenga, de cualquier mal hábito, aún de las palabras deshonrosas. El Espíritu Santo quema y consume todo lo que verdaderamente no edifica nuestras vidas. Por eso, hermano, tenemos que decirle, Señor, entrónate en mi vida, entrónate. Sé tú el dueño, como compartía nuestra hermana Mica, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y así en esta mañana Dios llama. Y sigue llamando, pero está aquel que escucha y le abre su corazón para que Él pueda entrar. Y cuando Él entra, produce estos cambios. Produce verdaderamente en nosotros una transformación. Que Dios bendiga a mi hermano Carlitos, a su esposa Marcela. Que Dios bendiga sus vidas, que realmente el Señor se revela a su vida de una manera poderosa. Y como dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así lo haga en cada uno de ustedes. Ese es el deseo del corazón de Dios. Él quiere cumplir el plan por el cual nos escogió, pero hay luchas. Sabemos, hermanos, que los demonios inmundos, aunque fueron vencidos, porque Satanás fue vencido, ellos no descansan. Ellos vienen, ellos buscan volver a meterse. También existe el espíritu de venganza, ¿sabía usted? El espíritu de venganza es un espíritu inmundo que viene a traerte temor, para frenarte, para que puedas desistir, para que Dios no traiga y ni lleve a cumplimiento lo que quiere hacer en tu vida. Entonces viene ese espíritu de venganza enviado por los principados, diablo inmundo, derribado, derrotado en esta mañana. Todo espíritu, Señor, de mentira, atamos, ligamos y echamos fuera de este lugar. Espíritu de temor, de depresión, de división, de vicios, demonios inmundos que atan las vidas, las están ligadas. Veo que hay personas que no pueden dejar las adicciones. Y no es algo más, este es un espíritu inmundo que gobierna esa área de su vida. Pero así sigue tomando territorio. Y viene el chusmerío y viene la habladuría. ¡Cuánta verdad, Señor! El Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser dirigidos siempre por Dios. Y tenemos que estar atentos porque lo que te ocurra, hijo mío, es porque Dios lo permite, pero también para que le conozcamos. Y de esto quería hablarte en esta mañana que Dios traía a mi vida. Todo espíritu de venganza es el espíritu que quiere venir, porque seguramente algo hiciste para Dios. Y cuando usted trabaja para Dios, los demonios se activan, porque ellos lo quieren. ¿Nunca le pasó que usted está tranquilo en su casa, un día vienen, le hablan del Señor, lo invitan a la iglesia y usted dice, la verdad que voy a ir? Y usted empieza a buscar de Dios. Y ahí empieza a radiarse el árbol. Ahí empieza a sacudirse el enemigo. Y ahí, hermano, es donde él se da a conocer. Y ahí entendemos, hermano, que el mundo espiritual es real. Y que los demonios, mientras vos no buscabas a Dios, estaban ahí tranquilos. Cuando empezaste a buscar a Dios, hermano, es como patear un hormiguero. Pero quiero decirte algo. El Señor nos dio un espíritu de poder. Segunda de Timoteo 1:7 dice de esta manera la palabra de mi Padre, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Ese espíritu es el que está aquí y ese espíritu tiene que gobernar tu vida y la mía. Ese es el Espíritu Santo. No hay otro como él. Los otros espíritus están debajo del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir en esta mañana, que él nos dio autoridad. Y la autoridad está en tu vida y está en la mía. Y tenemos que nosotros caminar bajo la unción de Dios. Porque bajo la unción de Dios se pudren los yugos, se rompen las maldiciones, se rompen las cadenas. Todo lo que no es de Dios en tu vida se desvanece. Cuando viene la gloria, la presencia de Dios sobre tu vida, se cumple. Isaías 10:27. Y llegará el día, llegará el tiempo, y que esta sea la mañana donde las cargas serán quitadas de tus lomos, los yugos serán quitados a causa de la unción, a causa del poder, a causa de la presencia del Espíritu de Dios que está en este lugar. Y dice de esta manera, Primera de Reyes, capítulo 19. Esta palabra, Señor, que habla, identifica a este espíritu inmundo, a este espíritu de venganza que quiere venir a frenar. La obra del Señor no la podrá frenar. Lo que Él va a frenar va a ser tratar de frenar tu vida, tu llamado, tu ministerio. Usted tiene que creerle a Dios y tomarse de la palabra, porque así opera Satanás. Con malas noticias. Siempre va a mandar un vocero. Todos los que vengan a robarte la paz, hermano, a que vos te amedrentes y tengas temor, esos no son de Dios. Esos son espíritus inmundos. Y aquí dices de esta manera, cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Reyes, capítulo 19, tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en medio nuestro en esta mañana. Dice de esta manera tu palabra, Señor. Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas mentirosos, obviamente. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, en minúscula, nótese, los dioses en minúscula, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén y amén. Padre, bendita sea tu palabra. Bendita sea tu palabra que nos fortalece nuestro espíritu. Es el alimento, tu palabra tiene los nutrientes, Dios mío, para que nosotros caminemos en victoria, para que seamos fortalecidos. Hermano, cuando habla de la torta, Señor, habla de la palabra. Él necesitaba alimentarse, él estaba débil a causa de una amenaza. Y muchas veces, hermano, uno lo lleva a este tiempo y sabemos que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades del infierno. Como dice su palabra en Efesios 6, del 12 en adelante. Pero dice el Señor que Él quiere que nosotros nos fortalezcamos en fe con toda la armadura. Y tener toda la armadura es estar conectado con el Señor. Es tener una vida apartada del mal, del pecado, y una vida, hermano, de oración, de relación verdadera con el Espíritu Santo, con el Dios vivo. ¿Por qué viene la amenaza? ¿Por qué? Porque Elías no solamente hizo descender fuego del cielo, sino que hizo que todo el pueblo se arrepintieran,
y buscaran a Jehová. Cuando usted lee en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 19, en el 17, cuando se encuentra con Acab, y Acab le dice, tú eres el que trastorna a Israel, y él le dijo, no, eres tú. Eres tú y Jezabel tu esposa y todos los dioses que ustedes trajeron en minúscula y todos estos profetas del diablo que lo único que hacen es llevar a la miseria al pueblo, a la derrota, a la muerte. Quiero decirte algo en esta mañana: cuando usted verdaderamente no sirve a Dios, no adora al verdadero Dios, hay muerte, hay sequedad en su vida, en su familia, hermano. No está la verdad, está el engaño, está la mentira. Y así estaba el pueblo, enfermos, en escasez. No había lluvia, no había bendición, no había bendición del Señor. 3 años y medio estuvieron, hermano, hasta que Dios levantó a su siervo para que vaya a confrontar al rey Acab y a todos esos profetas de Baal, al cual degolló, al cual los mató. Por eso viene el espíritu de venganza. En otras palabras, Dios te va a usar para que le prediques a aquellos que no conocen, para que puedas orar, para que se manifieste a través de tu vida todo lo que no es de Dios. Pero usted esté por seguro que Dios peleará por usted. ¿Sabe? Las amenazas van a llegar a sus oídos. Los rumores van a llegar. Usted y yo debemos creerle a aquel que nos llamó, aquel que todo lo puede, aquel que ya venció en esa bendita cruz, aquel que promete y cumple. También dice la palabra de Dios: todo lo que Balaam quiso hacerles, yo lo cambiaré. Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Toda maldición será convertida en bendición. Toda maldición que se levante contra tu vida, el poder de Dios lo va a revertir y lo va a cambiar en bendición. Ese es nuestro Dios. El espíritu de venganza está para eso. Es como que te pone una mordaza, como que no queremos predicar, ya no nos queremos congregar, no queremos servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces deseamos morirnos, como hizo Elías. Pero ahí vino el Señor. Ahí vino y lo visitó el ángel de Jehová para decirle: come. Hermano querido, cuando estás debilitado, cuando el enemigo entra por la mente, porque él te habla acá, los mensajes de Satanás vienen a la mente. Espíritu de derrota, de que no vas a poder, de que sos un fracaso, o que todo está bien, no pasa nada. Espíritus inmundos usted lo tiene que echar fuera. Usted tiene la autoridad, no le dé lugar. Y coma y beba del Espíritu. Aliméntese de la palabra. Lea la palabra de Dios. Y cuando vos lees la palabra de Dios, el Espíritu de la palabra te fortalece. Eso es alimentarnos, hermano. Cuando andamos débiles, cuando tenemos poca fe, cuando no encontramos la salida, para eso dejó la palabra el Señor. Para eso dejó al Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Señor, hermano, nos lleva de poder en poder. Como dice el Salmo 84:7. Irán de poder en poder los que van a Sión, los que vamos a su presencia. El espíritu de venganza es el que ahí opera el mismo diablo. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Superior, es el que viene a alentarte y a decirte: levántate, levántate, come y bebe de mi espíritu, porque el largo camino te resta. No he terminado contigo. Hay mucho por hacer. No solamente es tu vida, sino también tu familia, tu generación. Aleluya. Oh, rimandarabacandalaba. Oh, poderoso Dios, tu presencia está en medio nuestro en esta mañana, Señor, para traer sanidad, para libertar, para fortalecer, para renovar. Ese es nuestro Dios. Siempre va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a permitir, porque vamos a ser probados. El libro de los Hechos habla de una secuencia que también refleja este espíritu inmundo, este espíritu de venganza. Dice en el versículo 16 de Hechos 16, que después que salía Pablo y Silas de predicar la palabra, de que la gente escuchaba, dice que detrás de ellos venía una mujer que tenía un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación no es de Dios, es de Satanás, es del diablo. Porque Dios no anda adivinando, Dios es certero. La profecía, la palabra de Dios es certera. No es por si acaso quizás ocurra: diablo mentiroso, inmundo, vencido. La sangre de Cristo te venció en la cruz. Y Él nos dio el poder, discernimiento, conocimiento, revelación. Pero tenemos que estar, hermano, siendo adiestrados por el Espíritu todos los días de nuestras vidas.
Entonces dice que ellos salían y decía esta mujer, el espíritu que estaba en ella. Escuchen a estos hombres, porque estos hombres son siervos de Dios y os anuncian que Cristo vive, os anuncian la verdad, los anuncian, predican la verdad, escúchenlo. Dice que al tercer día eso le molestó a Pablo, porque si bien decía una verdad, pero no era de parte de Dios. Tené cuidado con los que te adulan, aquellos que te empujan, porque muchas veces es el mismo diablo que te empujan hasta que te das la frente contra la pared. Entonces, volviéndose Pablo, le dijo que se callase y se vaya de su vida. Y dice que el espíritu inmundo que estaba sobre esta joven se fue, quedó libre. ¿Y qué ocurrió? Dice que cuando ella adivinaba, le daba gran ganancias a sus amos. Había gente que la ministraba, ¿vio? Porque así opera Satanás. Así los principados envían a los demonios. Esos demonios que atan las almas, que atan las vidas. Entonces cuando usted echa fuera un demonio, el demonio se va, pero los principados es como que se vuelven contra tu vida. Pero usted no tenga temor, porque Dios está para guardarte. Porque Dios nos dio autoridad. Cuando se enteraron los amos, fueron, los agarraron y los llevaron al concilio, lo enjuiciaron y le pegaron. Lo encadenaron y lo metieron en la cárcel. Ese es el espíritu de venganza. ¿Por qué se levantaron contra ellos? Porque ellos echaron fuera al demonio, al espíritu inmundo. Quiero decirte esto, hermano. La obra de Dios es verdadera y poderosa. Y cuando usted es usado por Dios, a muchos no les va a gustar. Pero usted agrade a Dios, no a los hombres. Agrade a Dios y eche fuera todo demonio, todo espíritu inmundo. Todo lo que no es de Dios, hermano, no sirve. Te morís espiritualmente, te secás. Pero ahí está el obrar de Dios. Dice que lo golpearon, lo metieron en el cepo y lo metieron en el último calabozo. Pero relata la palabra de Dios, que estando ellos golpeados y maltratados, adoraban a Dios. Seguían exaltando a Dios. Esa es la manera que tenemos que actuar. Cuando vienen las luchas, las persecuciones, la tristeza, los dolores, sabemos que el enemigo se levantó. Señor, te voy a seguir adorando, porque sé que el de repente va a venir. Y dice que ellos adoraban a Dios a la medianoche y todos los que estaban ahí escuchaban. Pero lo más maravilloso que escuchaba el Señor desde su trono. ¿Por qué escuchaba al Señor? Porque se agradó, porque vino un de repente. Y cuando usted hace algo que le agrada a Dios, más allá de las circunstancias que usted esté pasando, va a venir el de repente del Señor. Vino un de repente en esa cárcel que temblaron los cimientos, aleluya, se abrieron las puertas, las cadenas se cayeron. Esa es la manera, aleluya, de servir a Dios. Y todo espíritu de venganza se desvanece. Todo espíritu inmundo que amarró tu vida, que vino con amenaza, se tiene que ir. Dice la palabra del Señor, Salmo 68:1. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántate, oh Dios. Todos, Señor, los que aborrecen a tu pueblo, Señor, se han esparcido y se tienen que ir. Y mírenlo, la grandeza y el poder de Dios, que nosotros muchas veces ignoramos. Como dice Romanos 8:28, que los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas que vengan en contra, te ayudará para bien. Aunque no entiendas, pero quiero decirte algo en esta mañana. Todo eso lo provocó el Señor y lo permitió para alcanzarte. Y para que a través de tu vida otros sean alcanzados. Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? No me merezco este lugar. El Señor sabe trabajar. El Señor sabe por qué te dejó ahí. El Señor no se desentendió ni se olvidó de ti. El Señor quiere que a través de tu vida haya un testimonio real de que quién eres tú. No eres uno más del montón. Eres un siervo, eres una sierva de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 45, que el siervo no vino para ser servido, sino para servir. El siervo de Dios, no estamos para ser servidos, para que nos atiendan. Estamos para servir. Estamos para acudir al necesitado. Por eso el enemigo, hermano, se enoja. Por eso el enemigo se levanta. Pero Dios estaba con ellos.
Más allá de estar en la cárcel, golpeados, maltratados, Dios mostró su mano, su respaldo. Y el carcelero vino corriendo, se postró y dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer, aleluya, para adorar a Dios como ustedes? ¿Qué tengo que hacer, aleluya? Que más allá de los problemas, de las luchas, sigan teniendo esa fe, esa conducta de no apartarse del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que recibir al Señor, tenés que buscarlo, tenés que amarlo, tenés que tener una relación todos los días con Él. No solamente los días de reunión, 2 horas, todos los días. Todos los días mi alma te alaba. Todos los días te adoraré. Todos los días hablaré de tu grandeza. Todos los días, Señor. Aunque muchas veces, Padre, estoy cansado, me duele el cuerpo. Aunque muchas veces tengo luchas, pero tu palabra, Señor, me fortalece. Tu palabra, Señor, engrandece tu nombre. Engrandece tu gloria y puedo ver tus maravillas. Porque tú me hablas en la palabra. Y cuando te está pasando algo malo, siempre ve a la palabra. Dice el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová estará trabajando a mi favor. Eso te quiere decir en esta mañana el Señor. Aunque muchos se levanten contra ti, lo harán sin mí, dice el Señor. Y delante de ti caerá todos los que conspiraren, todos los que vengan contra ti. Isaías 54, versículos 15 al 17, que es el último. Ahí habla, hermano, que verdaderamente van a venir contra ti, pero no te vencerán. Jeremías 1, 19. Es el último versículo de Jeremías capítulo 1. Pelearán contra ti, vendrán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo. Yo, dijo el Señor, soy el que peleo por ti. Y cuando usted es ministrado por el Señor, usted está firme en Él. Y viene el diablo y usted lo echa afuera. Por eso el diablo busca siempre, hermano, hablarnos con malas noticias. Le pasó a Jesús. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, del versículo 4 en adelante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El Señor lo va a llevar al desierto, el Espíritu Santo lo ministró, lo llenó y después lo apartó. ¿Para qué? Para que vuelva en el poder del Espíritu. El Señor lo llenó, el Señor te va a llenar de su presencia, pero te va a apartar un tiempo para que tengas intimidad con Él. Y el enemigo va a venir la tentación, va a venir el hambre, va a venir tantas cosas. Usted manténgase firme hasta que Dios le diga. Entonces vino Satanás y le dijo: si eres el Hijo de Dios, porque sabía que tenía hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos queridos, Él resistió con la palabra. Él resistió la tentación, la mentira, el engaño. Hay que resistirlo con la palabra. Hay que resistirlo con la palabra de Dios. Esto no es por fuerza humana. Esto es por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con espada, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Isaías 59, versículo 19 dice de esta manera: aunque Satanás en este día se levante como río, el Espíritu de Jehová te levantará como bandera de victoria. Aliente su corazón, iglesia, aliente su corazón. Con nosotros está el único y verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra. Diablo mentiroso, sabe que el diablo sabe, pero no puede a menos que yo le dé lugar. Ese diablo que no se cansa, pero él sabe que Dios te quiere preparar para su obra. Cuando usted tiene lucha, porque sabe que usted le va a traer problemas. Cada vez que tengas problemas tenés que meditar en esto: Señor, tú me quieres llevar a otro nivel. Cada vez que tengas problemas es porque Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual. Porque lo enseña la palabra. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Eso es pasar de nivel. Y dice que estaban remando los discípulos y se levantó un gran viento y una tempestad tan grande que ellos pensaban que se iban a ahogar, se iban a hundir. Le dijeron: maestro, lo despertaron, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No estás viendo esta tormenta que vamos a perecer? Jesús se incorporó, los miró y le dijo: ¿por qué dudáis, hombres de poca fe?
y reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué aconteció eso? ¿Usted meditó alguna vez? ¿Por qué Dios permitió esa situación? Porque ellos iban al otro lado. Y en el otro lado estaban los gadarenos. Y ahí estaba el endemoniado. La palabra de Dios en Lucas capítulo 8, del versículo 26 al 40, relata realmente y se explaya de una manera poderosa, de una manera, pero es realmente ese relato del versículo 26 al 40 habla tan claro de que este endemoniado estaba ahí y lo ataban con grillo, con cadena y las rompía. No era él, los demonios que estaban en él. Dice que andaba desnudo, no dormía en casa, dormía en los sepulcros, estaba endemoniado. ¿Sabe, hermano querido? Por eso el enemigo se te levanta, porque Dios te quiere preparar, te quiere ungir, aleluya, para que muchos que están atados sean libres a través de tu vida. Por eso la unción, hermano, no es gratis. La unción, hermano, tenés que consagrar el pecado, sacarlo fuera. Todo lo que no es de Dios, echarlo fuera de tu vida. Toda carnalidad, toda mentira, todo vicio, todo chisme, toda habladuría, hermano, sácalo de tu vida para que realmente puedas probar el poder de Dios sobre tu vida, la unción de Dios sobre tu vida. Y ahí, hermano, Dios te va a usar para que muchos sean libres, para los que están encadenados y atados sean libertados como un día Dios nos libertó. El que verdaderamente conoció el poder de Dios sabe de lo que uno habla. El que fue ministrado por Dios, el que fue libre verdaderamente, puede entender y las situaciones de los demás y decirle: Padre, dale fuerzas, Señor, ministralo, Señor, hablale como me hablaste un día, hazte real para que su vida pueda cambiar, para que su vida, Señor, dé un giro, Padre, de 180 grados, que pueda dar un giro, Señor, que sea radical para ti. No se trata, hermano, de emoción. No se trata de 2 horas de culto. Se trata de una vida apartada del pecado. Una vida que sea lunes, martes, jueves. Dios me dice: ven, hijo, que te necesito. Hay una necesidad y la presencia está sobre tu vida. Dios te transporta, te usa para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque tu vida está alineada con Él. El religioso no. La persona que está atada no ve la hora de salir de acá para fumar, para tomar, porque está atado. Porque esos son demonios que ataron su vida. Y esto es una verdad absoluta. No se juega, hermano, con el evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es autoridad de Dios. Romanos 1:16. No me avergüenzo, dijo Pablo, del evangelio, porque es potencia, es poder del cielo. Porque él vio y experimentó la verdadera libertad en Hechos capítulo 9, cuando perseguía a los cristianos. Él creía que hacía bien hasta que vino el Señor y vino esa luz del cielo y transformó su vida. Esto no es por convencimiento ni por capacidades humanas. Esto es por el poder de Dios. Esto es por la presencia de Dios. Y tu vida es cambiada radicalmente. Hermano, a Dios se lo busca de todo corazón. A Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Ayer le compartí a unos hermanitos que los fui a visitar cómo Dios trató conmigo. Y veníamos con mi esposa de una casa de oración. Y usted me veía, a mí me faltaba la aureola y ponía carita de bueno. Diablo inmundo, mentiroso, hipócrita. Eso era. Esa era mi persona. Un desastre en mi vida. No había testimonio de nada en mi casa. ¿De qué me servía? De nada. Porque si Cristo hubiese venido en ese momento, yo no me iba con Él. Yo estaba en la iglesia, cantaba los mismos coritos, saludaba a los mismos hermanos, charlaba con el mismo pastor, pero no conocía al pastor de los pastores. Y cuando salíamos de ahí, mi esposa me dijo: sos un hipócrita. ¿Qué? Cuando me dijiste eso, es como que me clavó una daga, me traspasó. Y yo digo: ¿cómo dijiste? Que sos un hipócrita. ¿Y por qué me decís eso? Porque sos una cosa cuando estás con el pastor y los hermanos y sos otra cosa en casa. Teníamos un solo vecino, ¿te acordás, amor? ¿Qué no le decía yo al vecino? Era un irrespetuoso, un soberbio. Hasta que llegó él. Cuando mi esposa me dijo eso, a mí me hizo un clic. Porque digo: ¿cuánta verdad tiene?
Pero no lo quería reconocer porque la soberbia, el orgullo y los demonios que habitaban en mí no querían soltar mi vida. Entonces me fui a la pieza y le dije al Señor, perdóname Dios, porque mi esposa me dijo la verdad. Gracias por haberla usado esa tarde con esa valentía, porque yo no era fácil. Diablo inmundo, aún para maltratar, insultar y golpear a mi esposa. Diablo inmundo. Pero Cristo me hizo libre y hoy puedo tratar a mi esposa como se merece, como vaso frágil. Y no se trata de machismo, se trata de una vida transformada por el poder y el amor de Jesucristo. No hagáis con los demás como no te gusta que hagan contigo. Porque sabes una cosa, a Dios no se le escapa nada. Pero le dije, Señor, ayúdame Dios. Primeramente a dejar de fumar, que no puedo, de tomar, de insultar, de golpear, de maltratar. A mi esposa no le decía nunca que la amaba. No le decía. Por mi orgullo siempre la amé. Cuando rompió el Señor esas maldiciones, esas cadenas, le empecé a decir hasta el día de hoy, hasta el día que Dios me venga a buscar, cuánto la amo. Y gracias, Señor, por tu sierva, por mi esposa. Porque antes de ser tu sierva es mi esposa y la madre de mis hijos. Qué bueno es Dios. Qué hermoso es conocerte, Señor. Se rompe el orgullo, se rompe la soberbia, se rompe la mentira, la pornografía, toda inmundicia el Señor la sacó. ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no te voy a alentar? Aliente su corazón. Dios no hace acepción de personas. Él te ama, pero Él quiere cambiar tu vida. Él quiere direccionarla. No es con tu fuerza ni tus capacidades, con el poder del Espíritu. Pero Dios necesita que yo le sea sincero, que yo y usted nos rindamos delante de Él. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Quisiera conocerte, Señor. Y Dios me dejó arrodillado en el patio de mi casa. Fue la última vez, Señor, y me hiciste libre del tabaco, me hiciste libre, Señor, porque lo deseaba. Deseaba servir, deseaba que mi vida cambiara, Señor. Lo intenté con mi fuerza 1 y 1000 veces. No pude, porque no es con fuerza humana, porque todos los que estamos aquí somos limitados. Y porque la gloria es de Dios y no la comparte con nadie. Salmo 42:8, mía es la gloria, dijo el Señor, mía, solo mía, y no la compartiré con nadie, ni daré mi alabanza a esculturas. Ese es el Dios que servimos. Cuando vengan los demonios, espíritu de venganza, ciérrenle la puerta, échenlo fuera, no le dé lugar en su vida. ¿Sabe? A partir de ese momento, los demonios empezaron a atormentarme. Tenía que dormir con la luz prendida. Me rajuñaban, me hablaban, diablo inmundo, que no me iban a soltar. Pero tú viniste, Señor, y me hiciste libre. Y ahí, aleluya, experimenté. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad me hizo libre, porque la verdad es Jesucristo, la verdad es el Espíritu Santo, el poder de Dios, que vino y transformó toda mi vida para su gloria. Y aún, Señor, me sigues cambiando. Direcciona a tu siervo. Le voy a decir algo que el diablo no me lo puede robar. ¿Sabe qué? El gozo del Señor es mi fuerza. Nehemías 8:10. Le voy a decir más. Si Cristo viene ahora, yo me voy con Él. No sé cuántos de los que estamos acá podemos decir lo mismo. ¿Sabe lo que es caminar en seguridad? No en envidia, en habladuría, en mentira. No siéndole de tropiezo a mis hijos, porque yo le era de tropiezo a mis hijos. ¿Qué cree que mis hijos no pensaban, aunque no me lo dirían, por temor? Pero sabe que sus hijos ven, hermano, lo que haces en la intimidad. Escuchan cómo hablas, aún cómo te burlas. ¿Qué crees que es eso? Eso es basura. Eso es religión. No hay poder de Dios. No tocó tu vida, porque nunca le diste lugar. Porque nunca le dijiste, Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia y saca lo que no sirve. Que se cumpla Ezequiel 36:26. Yo, dijo el Señor, llegaré a tu vida y riegaré esa tierra y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne conforme a mi corazón, dijo el Padre. Ese es el Evangelio. Poder de Dios en acción. Y usted va a caminar en paz y en libertad. Y no significa, hermano, que no tengas errores, que no decaigas, que la fe muchas veces te falte, y es normal.
Lo normal es que vayamos a la presencia de Dios y realmente el Señor nos dé la fuerza. Por eso dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario venir todos los días a la presencia de Dios, porque ahí el Señor te fortalece. El alimento de hoy es para hoy. Mañana tenés que leer la palabra y buscar el alimento de mañana. O usted come hoy domingo y el lunes no come. Sí, los que estamos en ayuno no comemos. Pero imagínense, los que vienen una vez o cada 15 días a la iglesia, se alimentan así. ¿Y cómo puede estar la fe de esos hermanos? ¿Cómo estaría usted si come una vez a la semana? ¿Cómo estaría su cuerpo? Usted sería débil. Usted no es débil porque usted come y se alimenta todos los días y está muy bien, y bien hace. Usted lo que tendría que hacer es leer la palabra y orar todos los días para que su espíritu esté fortalecido como está su carne. Por eso hay gente que no puede avanzar, lo único que quiere es alimentar su carne. El espíritu no. Siempre le duele la cabeza, le duele el oído, siempre el diablo le metió una traba. No, hermano, échelo fuera, porque esto es para valientes. Como dice Mateo 11:12, que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos en el espíritu arrebatamos las bendiciones del Padre. Pelee la buena batalla. Ore por usted y por su familia. Clámele a Dios y busque la voluntad de Dios. Y todo pensamiento carnal, natural, échelo fuera. Porque nunca va a venir un pensamiento en la carne. Tenés que ir a orar. Si hoy me congrego, emocionales. Y salen de la iglesia como vinieron. Y llegan a su casa y revolean las cosas. Y le hicieron algo que no le gustó y empezó a acordarse de toda la familia. ¿Dónde operó el Espíritu Santo ahí? Fue solamente emoción. Y te lo voy a decir. El mejor testimonio que podés dar y puedo dar es en mi casa. La iglesia de Cristo empieza en la casa. Y se lo digo yo porque era el rey de los hipócritas. Era el rey. No sé si había alguno que me ganara. Porque realmente todo lo que yo hacía en la iglesia no era verdad. La verdad fue cuando Él llegó a mi vida. Jamás busqué un lugar. Es más, le dije, Señor, ¿cómo te voy a servir? Gracias por haberme hablado. Gracias por haberte revelado a mi vida. Pero no tengo nada para darte. Hasta que Él me agarró. Y ahí se cumple Isaías 55:8. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, dijo el Señor, así son mis pensamientos para contigo y mis caminos. Hay vidas acá que Dios las va a cambiar, las va a transformar. Serás un siervo de Dios, predicarás la palabra de Dios. No sé cómo lo va a hacer, Él lo hace. Oh Ramacandalaya, si usted hubiese visto mi vida, lo que era este hombre, un desastre, era una basura en esta tierra, pero el Señor, aleluya, me escogió. El Señor también te escogió a ti, y que en esta mañana se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera de usted y de mí: vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para hablar, para declarar las virtudes de aquel que nos sacó, que nos llamó de las tinieblas de este mundo a su luz admirable. Esa es la diferencia. Somos, hermano, real sacerdocio. ¿Quién, pastor? Aquel que Dios se le reveló, aquel que fue transformado. Eso es el real sacerdocio. No el que sale de acá y sigue con su vieja vida. No, hijo, tiene que haber una transformación. Eso quiere Dios para ti y para mí, para que ninguno se pierda. Al pecado hay que confrontarlo, a la mentira hay que confrontarla. A los mentirosos hay que confrontarlos. ¿Con qué? Con la palabra. Está escrito. Pero ¿cómo? No le hacía daño a nadie. Era divina. Ah, divina. Así trabajan los brujos, los hechiceros, los macumberos. Con mentiras. Y lea la palabra y léalo en su casa. Apocalipsis 21:8. ¿Qué les espera a los mentirosos, a los agoreros, a los adivinos, a los homosexuales? ¿Qué les espera? El lago que arde, que es la muerte segunda. Y Dios los ama, pero quiere que cambien. Dios te ama, pero no quiere que sigas, hermano, atado al pecado. Deja la mentira, deja el orgullo, deja los dobleces. ¿Sabe lo que es el doblez? Ser una cosa acá y otra cosa afuera. El doblez es aparentar algo que no sos.
El doblez es lo que está acá abajo del pantalón, que usted no lo ve, lo tuve que achicar. Entonces el doblez no se ve, pero Dios sí lo ve todo. Por eso dice el Salmo 139:7, ¿a dónde huiremos de tu presencia, Señor? ¿A dónde nos esconderemos de ti? Si tú eres luz, si todo lo creaste, aún me vaya a las tinieblas, ahí estás tú. Que Dios le dé sabiduría en esta mañana. Que Dios le dé sabiduría y usted se pregunte si verdaderamente usted es luz o usted es tiniebla. Y si usted es luz, dele gloria a Dios y que Dios le dé más de Él para que usted pueda iluminar a los que andan en la oscuridad. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que puedan pasar. El Espíritu Santo es el Espíritu superior. Y Él te llamó para darte victoria, primeramente a ti y a través de tu vida a toda tu casa. Por eso dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando seas embestidos de lo alto. Y ahí dijo el Señor, cuando seas embestidos de mi unción, de mi gracia, de mi poder, de mi autoridad, me seréis testigos. Jerusalén, tu casa, Judea, tu familia, tus vecinos, tu ciudad, Samaria, todo a donde Dios te lleve y hasta lo último de la tierra. Esa es la unción. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando estás lleno de unción, todo lo que diga el enemigo te resbala. ¿Sabe por qué? Porque la unción es el aceite sobre tu vida. Y no hay nada que se te pueda pegar. Cuando usted está lleno de aceite, de la unción, nada se te puede, porque resbala. Porque la misma unción hace que no te dañe. Y esa es la gloria de Dios. Esa es la presencia de Dios. Deje lo que no sirve. Si tenés temor, si tenés duda, si de noche no podés dormir, es que Dios quiere tratar contigo. Porque hay algo que no está bien. Salmo 4:8 dice la palabra de mi Padre, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendigo tu iglesia en esta mañana. Bendigo a los que se han conectado, Señor. Y que esta palabra cobre vida, que esta palabra fluya, que esta palabra, Señor, esta palabra haya sacudido en el mundo espiritual. Que esta palabra, Señor, traiga una reflexión en cada vida. Que esta palabra, Señor, se cumpla en aquellos que verdaderamente anhelan ser llenos de ti. Aquellos que no quieren seguir pecando. Aquellos que no pueden y son débiles, Señor. Para eso está tu poder. No lo hace el pastor, no lo hace el hermano, no lo hace la pastora. Lo hace el Espíritu Santo. Él es el que te va a cambiar. No te cambia el hombre, no te cambia la religión. Te cambia el dador de la vida. Aquel que direcciona, que transforma toda maldición y la convierte en bendición. Deuteronomio 23:5. Gracias. Te adoramos, Dios. Te exaltamos.